buenos días a todos. Es un gusto estar aquí en la unidad de Santa María y para la Facultad de Diseño Gráfico también. Es un gusto estar aquí. Ya como lo dijo el maestro Rubén, pues todos mis estudios son de ingeniería y ustedes van a decir, bueno, entonces un ingeniero que hace aquí de ponente en la Facultad de Diseño Gráfico. Bien, entonces quiero platicarles que también la relación que tiene lo que es la energía, en este caso, el tema que voy a impartir, que es la huella hidrológica y de carbono, tiene que ver mucho con el diseño gráfico sustentable. Entonces, está muy vinculado también a este factor del diseño gráfico sustentable. Pero vamos a ver un poco acerca de lo que es la huella hidrológica y de carbono, pero primero vamos a ver por qué se dan estos factores. Vamos a empezar que la primera relación que se va a dar con respecto al análisis de todas las actividades que hacemos de manera cotidiana tienen que ver con ciertos aspectos y tienen ciertas consecuencias que se generan a través de lo que es el desarrollo de consecuencias ambientales, económicas y sociales. Si nosotros analizamos estas relaciones del factor económico, social e ambiental, podemos ver que podemos llegar a un factor que es el desarrollo sostenible. Entonces, este contexto del desarrollo sostenible se da en diferentes facetas, es decir, puede ser en un contexto de arquitectura, puede ser en un contexto de diseño, puede ser para que nosotros podamos analizar cuáles son las consecuencias que se tienen respecto al análisis del impacto económico, social y ambiental, debemos analizarlos desde ciertos factores estadísticos, que son los que les voy a hablar hoy, que es la huella hídrica y la huella de carbono. Pasando a este aspecto, cuando uno va a analizar el impacto ambiental que se da, lo primero que se debe de realizar es analizarlo desde el punto de vista local. Después ya se va desde un punto de vista nacional y terminamos con el análisis global. Cuando nosotros tenemos este factor, nosotros podemos analizarlo desde el punto de vista de proyectos y empresas. Entonces, la mayor parte de las empresas en la actualidad lo que buscan es proyectos sostenibles. Entonces, los proyectos sostenibles son los que van a generar un factor que no va a perjudicar el aspecto ambiental, el aspecto social y el impacto que se va a generar en esa región, en ese país o a nivel global. Por eso es importante analizar qué es el desarrollo sostenible. ¿Alguien me puede decir aquí qué significa desarrollo sostenible? ¿O si han escuchado qué es desarrollo sostenible? No se preocupen. Vamos a recordar un poco qué es el desarrollo sostenible. Para ello, vamos a analizar primero la palabra sostenibilidad. Entonces, vamos a ver que la palabra sostenibilidad es un factor importante que debemos de estudiar en diferentes proyectos o las empresas que se vinculan a este factor. Entonces, bajo estas condiciones, vamos a ver que el factor del análisis tiene que ver primero con la Agenda 2030. Si han escuchado alguna vez de la Agenda 2030, son 17 puntos que ciertos países tienen que cumplir en el 2030. Entonces, dentro de estos 17 puntos que vamos a tener, 2 son muy importantes y tienen que ver con el aspecto ambiental, que es el número 7 y el número 13, que tienen que ver con energías accesibles y la relación del cambio climático. ¿Y por qué me interesa esto? Porque México está dentro de estos 17 factores que debe de cumplir para el año 2030. Y no solo es un factor empresarial, estos 17 puntos, sino es un factor que debe de cumplir la sociedad y las empresas. Entonces, ¿cómo llegamos a cumplir estos objetivos?
y principalmente el 7 y el 10, que son los que nos interesan y tienen que ver con la sostenibilidad. Vamos a ver que para cumplir estos objetivos tenemos que analizar primero la relación de sostenibilidad en diferentes facetas. Entonces, la sostenibilidad vamos a ver que tiene que ver con relación a lo que nosotros consumimos de ciertos recursos. Entonces, hay estadísticas de Semarnat que nos dicen que cada persona tiene que consumir 15 hectáreas de recursos naturales en promedio. Ese es el límite que tiene cada persona para consumir recursos naturales de manera individual. Sin embargo, en la actualidad no lo hacemos. Consumimos lo que son 22 hectáreas, es decir, nos pasamos por 7 hectáreas de recursos naturales. Esta relación que vemos en los cuadritos de color rojo es un rebasamiento. Entonces, para no rebasar ese recurso natural que nosotros consumimos de manera individual, lo que tenemos que hacer son diferentes propuestas que tengan que ver con sostenibilidad. Y la sostenibilidad es no pasarme de los límites de esos recursos que yo consumo de manera diaria, de manera individual. ¿Sale? Entonces, estos factores son muy importantes y por eso vinculamos el término de sostenibilidad, que es no a rebasar esos límites o esos recursos para generaciones futuras. Entonces, ahora sí, podemos definir el concepto de manera más general para que no se nos olvide. Este concepto se definió en 1987 y es el progreso de la sociedad que satisface las necesidades sin comprometer la capacidad de los recursos naturales para generaciones futuras. Es decir, la sostenibilidad lo que vincula es no generar mayor capacidad de los recursos que nosotros consumimos diariamente para que les dejemos a las generaciones futuras. ¿Sí? Entonces, este factor que tenemos obviamente involucra tres cosas: la viabilidad económica, la responsabilidad ambiental y el factor de la justicia social. Entonces, eso a grandes rasgos fue la primera definición que se dio de la sostenibilidad y de ahí parten más: desarrollo de sostenibilidad, vínculo de sostenibilidad, entre otros aspectos, y de ahí partimos a diferentes más facetas. Entonces, es importante saber que la sostenibilidad es parte fundamental de todos nosotros y nos corresponde a nosotros cuidar ese recurso y no arrebasarlo para que las generaciones futuras tengan ese recurso y no lo agotemos en un lapso de tiempo. Entonces, ya que hemos definido lo que es la sostenibilidad, quiero decirles que existen 4 tipos de huellas sostenibles: la huella ecológica, la huella social, la huella hídrica y la huella de carbono. El día de hoy voy a detallar las últimas 2, pero también es importante conocer estas 4. La huella ecológica, vamos a ver ahorita de manera muy general, que tiene que ver con el recurso natural que tiene el planeta. La huella social tiene que ver con las empresas, es decir, ¿qué están haciendo las empresas desde el punto de vista ambiental por las sociedades? Y las últimas 2, la hidrológica o hídrica, que también van a encontrar, huella de carbono, tiene que ver con la relación de la cantidad de agua dulce que nosotros vamos a consumir, pero también que necesitamos para generar cierto tipo de alimentos o vestimentas. Y la huella de carbono, que sería la última, que es las emisiones de gases de efecto invernadero que nosotros generamos con nuestras acciones cotidianas. Entonces, partiendo de lo que es la huella ecológica vamos a definir que es aquel recurso natural que cuenta el planeta. Entonces, ¿qué nos corresponde a cada uno de nosotros? Nos corresponde analizar la relación del recurso que nosotros estamos consumiendo. Pero no solo es un recurso de análisis de factores naturales, sino tiene que ver con recursos también de la tierra productiva, es decir, cuánto nosotros consumimos en pastoreo,
en cultivos, en ganadería, en factores que tienen que ver con lo que es el urbanismo y la pesca. Entonces, la huella ecológica tiene mucho que ver con los factores naturales que nosotros utilizamos para hacer ciertas necesidades de la vida cotidiana y también ciertos trabajos que se realizan. Entonces, se dice que la huella ecológica se analiza a través de lo que son hectáreas globales, que es una cantidad que se maneja para analizar qué tanto estamos perjudicando el factor natural. Entonces, bajo estas condiciones, vamos a ver que el factor promedio de las estadísticas del informe planetario vivo, que es el IPB, nos dice que la huella ecológica de cada ser humano es de 2.7 hectáreas. Pero nuestro planeta solo es capaz de otorgar a cada uno de nosotros 1.8 hectáreas. Entonces, ¿cuánto lo estamos rebasando? De 1.8 para 2.7, ¿cuánto nos estamos pasando? Exactamente, por ahí escuché. Nos estamos pasando un factor de 0.9. Entonces, ¿esto por qué se genera, por qué repercute? Por todas las actividades que realizamos y también por los factores de quema de combustibles, los factores de agricultura y los factores de ganadería. Más adelante les voy a enseñar que la relación que repercute más a los factores de que nosotros destruimos los recursos naturales tienen que ver con la ganadería y la agricultura, ¿sale? Entonces, se cree que en el 2050 será necesario que la gente tenga 2.5 planetas. ¿Por qué lo pongo así? Porque necesitaríamos 2 tierras y media para que nosotros podamos satisfacer nuestras necesidades desde el punto de vista de los recursos naturales. Entonces, aquí hay que hacer conciencia de que en unos años más va a crecer más la demanda del recurso natural que cada uno de nosotros vamos a necesitar y entonces vamos a terminar generando un aspecto de, podemos decirlo como de limitaciones respecto a estos recursos naturales. Entonces es importante saber que este tipo de recursos naturales pues es importante y fundamental y que cada uno de nosotros estamos contribuyendo a este consumismo. Bajo estos factores entonces vamos a definir que para que nosotras podamos reducir esa huella ecológica, ya existen diferentes programas. Uno de ellos es el Informe Planetario Vivo, que ya lo vimos hace rato, que ayuda a ver cuáles serían las mejoras que debemos de tener para no consumir todos estos recursos naturales y bajar el número de hectáreas que nos toca a cada uno de nosotros. Entonces, es importante saber que el factor de la agricultura es un porcentaje alto que nosotros invadimos desde el recurso natural, casi lo que es la relación del 80% de los terrenos agrícolas es lo que nosotros destinamos para producir lo que es la carne en el punto de vista de los ganados y los lácteos. Entonces, estos dos factores son los que más se generan y es un mayor porcentaje que requiere un recurso natural, es decir, un porcentaje más de tierra para producir estos dos. Entonces, desde ese punto de vista, podemos ver que cuando nosotros vamos a generar o nosotros vamos a producir algún tipo de alimento o vestimenta, estamos consumiendo cierto tipo de factores naturales. Entonces, hay que hacer conciencia de eso día con día. Puede que no se vea desde aquí, pero nada más les platico. Entonces, el primer factor que vamos a tener es la relación de la huella hidrológica. La huella hidrológica nos permite saber cuál es la cantidad que nosotros consumimos de agua dulce con respecto a los servicios y también a los productos que nosotros tenemos diariamente, es decir, cuánta agua necesitamos para que nosotros podamos tener carne, para que nosotros podamos tener una manzana, para que nos podamos vestir. Entonces,
qué cantidad de agua se necesita. Por ejemplo, tenemos que la cantidad más baja para producir alimentos sería lo que es las lentejas o el tomate. Si nos vamos a las frutas, se necesita para un tomate 13 litros de agua. Para las lentejas se necesita aproximadamente de 25 a 30 litros. Pero si ya nos vamos a cantidades más altas, si nosotros queremos elaborar, por ejemplo, un queso que sea de aproximadamente 1 kilo, panela, manchego, vamos a tener que necesitamos aproximadamente 2.500 litros de agua. Y eso no es todo. Si nos vamos a las carnes, para la producción de carnes, tenemos que para una carne de un corte de ternera, cordero o cerdo se necesitan de 8.000 a 15.000 litros de agua. Entonces, es importante saber que cada uno de los alimentos que consumimos, ya sea carne, frutas o alguna legumbre o cereal, pues cada uno de ellos requiere una cierta cantidad de agua. Y también nuestras bebidas, por ejemplo, 1 litro de leche nos consume lo que es aproximadamente 1.000 litros de agua, hasta lo que es una taza de té, 35 litros de agua. Entonces, todos estos son más o menos. Entonces, estos factores que tenemos son la cantidad que se necesita de agua. Imagínense la cantidad que se necesita también para generar nuestra ropa. También es un factor que nosotros podemos deducir. Entonces, estos estudios se han hecho por las organizaciones de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y que han analizado que se utilizan grandes cantidades de agua, por ejemplo, para producir 1 litro de leche, que son 1.000 litros de agua, es equivalente. O también, si nosotros nos duchamos 10 minutos, aproximadamente se cree que gastamos de 200 a 250 litros de agua. Entonces ya saben, si se tardan 15, 20, media hora, 1 hora en bañarse, pues le van sumando esos 200 litros. Entonces, estos factores son importantes saberlos porque sabemos cuánta agua gastamos en nuestra vida diaria. Entonces, esta estadística, por ejemplo, una persona promedio gasta al año 1.385 metros cúbicos de agua. ¿Y eso cuánto equivale? Bueno, aquí tenemos un dibujito para que lo veamos. 7 metros cúbicos de agua es como si tuviéramos de 6 a 7 tinacos de 1.000 litros. Si ya somos 2 personas, serían 15 metros cúbicos al año, entonces equivale a 14 tinacos de 1.000 litros de agua. Y si ya somos una familia de 3, entonces necesitamos 22 metros cúbicos de agua que equivalen a 20 tinacos de 1.100 litros. Entonces, esos tinacos que hemos visto en la parte de arriba de nuestras casas, imagínense, nosotros gastamos una cantidad aproximada de lo que son 7 tinacos de esos al año, ¿sale? Entonces, es importante saber el porcentaje también para ver cómo ha sido el daño y el recurso que nosotros hemos gastado de agua. Entonces, todos estos factores son muy importantes y lo que se debe analizar dentro de la huella hidrológica o hidrológica es medir la cantidad de agua dulce. Entonces, todos estos recursos y servicios que nosotros utilizamos diariamente necesitan la relación de agua dulce para generar la producción o servicio de cada uno de ellos. Esta relación que tenemos es para que nosotros creamos conciencia de cuánta agua gastamos en lo que consumimos, en lo que traemos puesto, en lo que hacemos diariamente. Entonces, el objetivo de la huella hídrica es crear conciencia de el volumen de agua que requiere cada uno de nuestros consumismos o servicios que nosotros estamos realizando, ¿sí? Entonces, es importante que dentro de la huella hídrica fomentemos el uso racional y sostenible, ¿sale? Bajo estos criterios, vamos a ver que la relación de la huella hídrica también tiene que ver con un factor primordial. Que es la relación de si utilizamos agua directa o indirecta. Entonces,
Nosotros tenemos dos formas de relacionar el tipo de huella hídrica que tenemos. El 4% solo es el agua que vemos, es decir, la que usamos para beber, cocinar, bañarnos, regar el jardín, lavar el carro, etcétera. Pero en realidad el porcentaje más alto de agua que se utiliza a nivel mundial es el agua que no vemos. ¿Y cuál es esa agua que no vemos? Pues la que nosotros utilizamos para generar nuestros productos, un bien o un servicio. Entonces, solo nosotros vemos aproximadamente 4%, pero el 96% es de todo lo que nosotros consumimos, los servicios y los bienes que tenemos ahorita. ¿Sale? Y un porcentaje del 0.05 se va a lo que es el agua para disolver contaminantes, es decir, para generar cierto tipo de derivados de aguas que se quieran rescatar, aguas residuales, que es un porcentaje mínimo. Entonces, viendo estos factores, vamos a tener que, si nosotros analizamos estos dos porcentajes, es importante saber la clasificación que se va a tener. Entonces, como ya les había comentado, la huella hídrica solo mide el agua dulce. Y esta agua dulce tiene 4 componentes básicos. Primero, el volumen. Entonces, aquí les pongo otra imagen para que veamos que hace rato lo que vimos sobre cuánto se necesita para generar una manzana, que son 70 litros de agua. Para generar un bistec de 300 gramos se necesitan aproximadamente 4.500 litros de agua. O para generar una botella de vino de 1 litro, 720 litros de agua. Entonces es importante que un factor fundamental que genera la huella hídrica es su volumen. Otro factor es la relación de el tipo de color o clasificación de agua. Si es un agua residual, si es un agua sólida, un agua salada o un agua destilada. Entonces, la mayor parte de nuestros productos que tenemos o en el sector de la agricultura se utiliza el agua dulce. Pero es importante saber que también hay otro tipo de clasificaciones de agua que se utilizan para otros derivados u otros componentes. Otro factor también es la relación de lo que va a ser, de dónde proviene. ¿Qué sería el efecto también importante de su origen? Entonces, el lugar de origen también es importante saber de dónde proviene esa agua dulce, si proviene de manantiales, si proviene de la evaporación, si proviene de las montañas, etcétera. Entonces, también es un factor primordial que debemos de regenerar. Y los últimos que vamos a tener para saber también los factores es el momento de la extracción. No solamente el agua llega así como así, sino se necesitan cierto tipo de maquinarias para poder analizar la extracción, ya sea a 10 o 90 metros aproximadamente, la podemos extraer y dependiendo de eso vamos a tener acuíferos libres o acuíferos cautivos que indican el tipo de agua que tenemos y la salinidad. Entonces, estos factores de la huella hídrica que tenemos y que debemos de considerar, pues también los debemos de considerar de manera local. Es decir, debemos de ver en nuestro entorno o en nuestro alrededor de dónde viene esa agua que nosotros tenemos. Es decir, de dónde la extraemos, si es un agua residual tratada o no es un agua residual tratada. ¿Qué nivel de productividad en donde vivimos es la relación del agua? Si se tienen pozos, si se tienen ramales, entre otros aspectos. Las condiciones de escasez, si solo tenemos agua a ciertos momentos del día, momentos del año, momentos o factores que vamos a considerar. Los usos, ¿para qué la utilizamos? El acceso también, si toda la población en esa comunidad tiene acceso o no a esa cantidad de agua. El impacto también es un factor importante y el equilibrio también, si gastamos más de lo que tenemos o no lo hacemos. Entonces, analizando todos esos factores sobre la huella hídrica, podemos llegar a clasificar la huella hídrica en 3. La relación que tenemos es primero la huella hídrica verde, que tiene que ver que
es el almacenamiento de los suelos y la relación de factores que tienen que ver con la evaporación de los suelos, es decir, la que se utiliza en la agricultura y producción forestal. Después tenemos otras dos, que es la huella hídrica de color azul y la gris, que estas tienen que ver con factores que se derivan de lo que es el análisis de ciertos ríos, lagos o lagunas. Entonces, la huella hídrica azul, vamos a encontrar que se extrae de ciertos ríos, lagos o cuencas que vamos a tener, y estas se analizan desde el punto de vista de ciertos metros a ciertos factores. Y la huella hídrica gris que tenemos es el agua contaminada, es decir, las aguas residuales o tratadas que podemos rescatar para cierto tipo de actividades, pero que no sean, bueno, en este caso, que no sean para riego o que no sean bebibles, porque estas tienen ciertos procesos químicos que se tienen para la salinización. Entonces, si nosotros contamos, son la clasificación de 3 tipos de huellas hídricas, y la suma de estas 3 nos sirve para saber la huella hídrica total que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, es un factor fundamental analizar también el origen y el uso que tiene el agua que nosotros utilizamos diariamente. Entonces, si nosotros vemos la relación del uso directo e indirecto que les platicaba hace ratito, el uso directo tiene que ver con la relación del agua que vemos y el indirecto con la que no vemos. Entonces vemos que las 3 clasificaciones de las huellas hídricas verde, azul y gris entran dentro de las 2 categorías, pero cada una relacionada a el consumo de agua o la contaminación de agua. Vemos que tanto la directa como indirecta, la relación de la huella hídrica gris tiene que ver con aguas tratadas o contaminadas, que no podemos utilizar para consumo humano. En tanto, la verde y azul sí la podemos utilizar, la que vemos y no vemos, para consumo de agua, porque viene de cierto tipo de manantiales, por procesos de evaporación del agua o por lagos que se tienen o cuencas. Entonces es importante saber cuál de ella podemos consumir, cuál no, y la producción que se tiene de cada una de estas 3. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer el cálculo de la huella hídrica? Bueno, para empezar, la relación de la unidad que se utiliza es el volumen, metros cúbicos o litros, como ya vimos hace rato, las equivalencias que tenemos. Entonces, primero, vamos a ver que una región, un país o a nivel global tiene que ver 4 factores para su cálculo. Uno tiene que ver con el consumo total, es decir, el Producto Interno Bruto de un país. A mayor Producto Interno Bruto, tenemos mayor relación de huella hídrica. Entonces tiene que ver desde el punto de vista del PIB. Otro factor tiene que ver con los hábitos de consumo del país. ¿Esto qué quiere decir? Si tenemos un país de primer mundo o un país tercermundista, tenemos que ver si tiene la tecnología necesaria para rescatar cierto tipo de aguas residuales o no, o si sabe de algunas estrategias para poder analizar y reducir lo que es la huella hídrica. Y los últimos 2 factores que vamos a tener tienen que ver con la relación del clima. Si estamos en un clima con temperaturas elevadas, ¿esto qué quiere decir? Que vamos a tener mayor demanda en que se evapore el agua. Y si se evapora muy rápido el agua, quiere decir que vamos a necesitar mayores cantidades en cultivos o en actividades que tengamos en esa región. Entonces, las regiones donde se utiliza más lo que es la relación del caudal de agua tiene mucho que ver también con el clima, porque se evapora más rápido el agua. Y por último, las prácticas agrícolas. Los países que se dedican a lo que es la relación agrícola también tiene que ver mucho cuánta agua utilizan. Es decir, si son países eficientes que tienen diferentes estrategias o son países ineficientes que no tienen estrategias para cuidar lo que es el consumo de agua. Entonces,
Podemos tener, por ejemplo, algunos países que pueden presentar huellas hídricas elevadas, no porque tengan lo que es una relación de que gasten mucho lo que es el consumo del agua, sino porque tienen un mal manejo o malas estrategias para que se puedan tratar este tipo de aguas. Entonces, de acuerdo a las estadísticas de la Semanat y del Water Footprint Network, tenemos que los países con mayor huella hídrica en el mundo, desde el punto de vista per cápita, es Mongolia, con 10,000 litros de agua al día por persona. Después tenemos Níger, 9,600, Bolivia, UAE, USA, y así sucesivamente son los primeros 8 países que tienen un mayor consumo desde el punto de vista de la huella hídrica. En cambio, también hay países donde también hay un consumo excesivo, como lo que son China, que tiene un consumo de 1.4 millones de metros cúbicos al año en relación a una estadística mundial, es decir, China se lleva el 16% del agua mundial cada año, ¿sale? Entonces es un factor muy importante saber que algunos países pues tienen un consumismo alto en una estadística global. En cambio, tenemos otros factores que también son importantes y debemos de considerar con relación a un nivel mundial. No sé si se ve hasta allá, pero les platico. Son en colores y tenemos la relación de cuántos metros cúbicos gasta cada uno de los países con relación a su color. Por ejemplo, vemos que Estados Unidos es de los países que gasta mayor agua al año, de 2,100 a 2,500 aproximadamente metros cúbicos. Y tenemos países que tienen una relación de 1 a 800 metros cúbicos. Entonces, esta relación estadística vemos que hay a nivel personal qué tipo de países tienen un mayor consumismo de agua y cuáles no. Y vemos que hay países, por ejemplo, que están en Sudamérica, que vemos que tienen de 1,300 a 1,500, o también tenemos otros que analizamos en el Medio Oriente que tienen que ver con 800 metros cúbicos, que es un factor muy bajo. Entonces, esta estadística que se relaciona con el consumismo del agua va a generar también el tipo de vestimenta que utilicemos. Aquí tengo 3 modelos. Entonces, lo que les platicaba hace rato era ¿cuánta agua necesitamos para que yo tenga esta chamarra? Para que tenga este pantalón, esta camisa. Vemos que un modelo que se ha analizado es en caballeros, por ejemplo, una camisa, un cinturón, lo que son los zapatos, ropa interior, calcetines. Podemos ver también si trae lo que es un traje, un suéter. Entonces vemos que aproximadamente vestir a un caballero del lado izquierdo se genera un promedio de 14,150 litros, solamente con lo que tiene vestido y la ropa interior. Si vemos el joven, tiene un aproximado mayor de 15,000 litros, y el joven solo sería el jersey, la ropa interior, el calzado, el pantalón, el cinturón, la camisa y la camiseta. Para generar toda esa ropa que trae, se aproxima a 15,000 litros de agua. Y en una mujer, promedio, una señora que tenemos, una camisa de algodón y una chaqueta o falda, zapatos, cinturón, ropa interior y medias, tiene un aproximado de consumo de 11,000 litros de agua. Entonces es importante saber el factor que también de vestimenta se gasta para que nosotros podamos tener una prenda día con día. ¿Sale? Entonces, estos datos son interesantes porque nos hace tener una conciencia sobre todo lo que usamos, sobre todo lo que consumimos y sobre todo lo que analizamos. Y estas solo son estadísticas que les quería mostrar para que vean que la mayor parte de lo que es el agua a nivel global tenemos que se utiliza en cereales y también se utiliza en factores de carne, es decir, el mayor consumo de agua para producir un alimento
es en cereales y carnes a nivel mundial. Y si nos vamos a una estadística más regional, vamos a ver que la relación que vamos a tener, por ejemplo, en México, es que el análisis que utilizamos para mayor consumo es aproximadamente lo que es el análisis también de carnes, lácteos, maíz y algunos otros derivados de otros productos. Pero vemos que en la región de México, pues también predomina mucho la carne, seguida del maíz y los lácteos para producir cada uno de estos productos que tenemos. Y en promedio, México gasta entre 1,978 a 2,000 metros cúbicos por habitante al año. ¿Sale? Ya hicimos hace rato la conversión. Vimos que 7 metros cúbicos equivalen a cierto tipo de galones o litros. Entonces, ahí sabemos que es una cantidad grande la que nosotros consumimos al año. Me decían que aquí no agarra muy bien en internet, pero a ver si pueden utilizar los códigos QR que generé. Estos dos códigos de QR se enlazan a unas páginas, ya para no ponerle la página, ya sé que ustedes dominan bien la tecnología. Entonces, son dos códigos que los van a llevar a dos páginas, que pueden ustedes calcular y analizar su propio consumo de huella hídrica. Entonces, si ustedes más adelante lo requieren, le pueden tomar foto mientras, entonces le dan nada más ahí al código y les va a decir cuánto consumen de carne al día, si comen huevo, si cuántas veces se duchan, cuántos baños tienen, cuántas veces van al baño. Entonces son varias preguntas y les va a sacar una estadística de cuántos litros o metros cúbicos de agua gastan al año por tener todo ese suministro de agua. Y aparte, el segundo código también les va a decir algunas recomendaciones que ustedes deben de tener para no consumir tanta agua. Es decir, tener un aproximado de tiempo para bañarse o tener también regaderas ahorradoras o tener cierto tipo de estrategias para no consumir tanta agua. Entonces, estos factores son muy importantes y lo pueden hacer más adelante para que ustedes puedan sacar su propia huella hidrológica. Bien, entonces, ya que hemos analizado la huella hídrica, también es importante la huella de carbono. La huella de carbono tiene que ver con los factores de emisiones de gases de efecto invernadero, por sus siglas GATE, que nosotros vamos a analizar y vamos a tener también como la huella hídrica. Entonces, los gases de efecto invernadero, ¿cómo se generan? Pues a través de todas las actividades que se hacen y también desde el punto de vista del sector industrial, empresarial, transporte, etcétera. Entonces, la huella de carbono también es importante porque sabemos cuáles son los contaminantes que nosotros estamos analizando en la atmósfera. Y no solo desde el punto de vista empresarial, sino también nosotros como consumidores, qué tanto estamos aportando a esos contaminantes. Entonces, es importante saber también la relación de los contaminantes que vamos a tener. ¿Por qué? Porque es un factor que nos va a ayudar a analizar esta relación de estos contaminantes en la atmósfera. Entonces, la huella de carbono lo que mide es el volumen de los gases que nosotros producimos al realizar cualquier actividad económica y cotidiana día con día. Estos gases se miden y se analizan a través de lo que es la huella de carbono. Por lo tanto, se han hecho varias investigaciones y la Organización Meteorológica Mundial ha analizado que en el 2019, que es el último estadístico que se tiene antes de la pandemia, pues han aumentado este tipo de gases de efecto invernadero. Entonces, la huella de carbono se ha medido a partir de lo que es 1961 hasta la fecha y ha crecido de manera contundente. Es decir,
ha generado ciertos impactos en la atmósfera, que como nosotros ya hemos visto en las noticias, tienen que ver con el cambio climático. Y el cambio climático tiene que ver con la relación del calentamiento global, que es cuando nosotros escuchamos que hay incendios forestales, que hay microclimas, que en lugares que llueve, ya no llueve y hay sequía, o donde había sequía, ahora llueve. Entonces, todos estos factores de estos microclimas tienen que ver con estas emisiones de gases de efecto invernadero. Y para que nosotros podamos saber cómo contribuimos a esos contaminantes, utilizamos lo que es la huella de carbono. Entonces, no solo hay que echarle la culpa a las empresas, sino también nosotros, como consumidores, tenemos que ver mucho con estos gases. Y aquí les dejo algunos nombres: metano, óxido de nitrógeno, etcétera. Son los gases que nosotros emitimos en la atmósfera. Y estos gases pueden ser también de manera directa e indirecta, dependiendo de el tipo de empresa que se tenga o el tipo de acción que nosotros hagamos. Es decir, si es directa, puede ser por fuentes controladas de una cierta empresa. Nuestro auto, la relación de cierto tipo de factores industriales locales, también tiene que ver mucho con emisiones directas. En emisiones indirectas tendríamos lo que son, pues, la energía de la electricidad. Para que nosotros tengamos electricidad, se tiene que hacer un proceso de lo que es la relación de cierto tipo de combustibles, y esos combustibles que nosotros necesitamos generan contaminantes. Entonces también, para que nosotros tengamos electricidad, pues también nosotros estamos generando emisiones de manera indirecta. Y también tenemos un alcance 3, que son emisiones que estas no están controladas por las empresas, pero son todos los aparatos tecnológicos que nosotros tenemos, que también para su elaboración se tienen cierto tipo de contaminantes a la atmósfera. Entonces, estos factores que tenemos de contaminantes también tienen que ver con la relación de lo que es las necesidades que nosotros tenemos día con día. Entonces, ¿cuáles son esas actividades que nosotros podemos realizar? Bueno, las que tengan que ver con energía, es decir, cargar un celular, una computadora, cualquier dispositivo electrónico, lo que tenga que ver con movilidad, si me muevo en carro, si me muevo en transporte público, si me muevo en motocicleta. También tiene que ver con la relación de el factor de agua, el consumismo de agua, si la utilizo para riego, si no la utilizo para riego, para otro tipo de actividad. Entonces, estas actividades que nosotros tenemos las podemos medir dentro de la huella de carbono, que sería la cantidad de CO2 que nosotros estamos generando hacia la atmósfera, que son estos contaminantes. Por ejemplo, si nosotros nos transportamos, si utilizamos calefacción, electricidad, un refrigerador o algún aparato electrónico o electrodoméstico, pues tiene mucho que ver cuántos contaminantes se tienen. Incluso, para que nosotros tengamos agua en nuestras casas, se necesita un sistema de bombeo, y ese sistema de bombeo necesita electricidad, y esa electricidad obviamente viene a través de ciertos combustibles y también tiene que ver con esos contaminantes. Entonces también es un factor primordial que se mide dentro de la huella de carbono. Entonces, ya que hemos platicado todo esto, vamos a la última parte, que sería la relación de cómo identificar qué tipo de actividades entran dentro de la huella hidrológica. Bueno, pues tiene que ver mucho la energía, todo lo que conectamos a la corriente tiene que ver mucho con la huella hidrológica, el transporte que utilizamos, la relación de cuánto recorremos en ese transporte y los alimentos que tenemos también día con día. No solamente es un consumo de agua en los alimentos, sino también para su proceso tiene que ver mucho la energía eléctrica. Entonces, otro tipo de factores también muy importantes que debemos de considerar en la huella de carbono. Y estos también son otros códigos QR que les pueden tomar foto y que tienen que ver con la huella de carbono.
Son 2 códigos que tenemos y que les van a hacer preguntas a través de si tienen un carro, 2 carros, cuántos kilómetros consumen al día, cuando vienen a la universidad, cuando van a su trabajo. También tiene que ver mucho con la relación de qué tipo de servicios tienen en casa, energía eléctrica, cuántos focos tienen, cuántos aparatos electrónicos tienen, electrodomésticos, etcétera. Entonces también es un cálculo individual para saber cuál es la huella de carbono que tenemos y cuántos contaminantes estamos generando a la atmósfera. ¿Sale? Entonces también es un factor primordial. Entonces, para que nosotros podamos contrarrestar o reducir esta huella hidrológica o hídrica y de carbono, ¿qué actividades podemos realizar? Tanto las empresas como nosotros de manera individual podemos realizar diferentes actividades. Por ejemplo, para reducir la huella de carbono, pues nosotros podemos tener ciertas medidas de ahorro energético en casa. Desenchufar las cosas que no utilizamos, cambiar los focos incandescentes por focos ahorradores, también tener cierto tipo de posicionamiento para las cosas. Por ejemplo, ustedes en la realización del diseño, si nosotros analizamos un cierto tipo de diseño de ventanales o lo que son domos, podemos también tener un ahorro de energía y utilizar la luz solar mayor tiempo y no tener prendidas lámparas que tenemos en ese cuarto. Entonces, tenemos diferentes medidas para reducir lo que es la huella de carbono o también desde el punto de vista del transporte, de lo que es el reciclaje y también desde el punto de vista de la tecnología. Y para reducir la huella hídrica también tenemos diferentes factores que podemos tener conciencia de, por ejemplo, acortar el tiempo que pasamos en la ducha, podemos tener también la llave cerrada cuando nos lavamos los dientes, podemos también cerrar cierto tipo de llaves que no estemos utilizando, que goteen, entre otros factores que podemos ir analizando. Entonces, esas son algunas recomendaciones que se tienen, entre tantas, para poder reducir la huella hídrica e hidrológica. Y ustedes me van a decir, ¿y qué tiene que ver todo esto con el diseño gráfico? Entonces, el diseño gráfico, desde el punto de vista de lo que es la huella hídrica y la huella hidrológica, tiene mucho que ver, que es el diseño gráfico sustentable. El diseño gráfico sustentable en la actualidad se utiliza mucho para poder reducir lo que es la huella hídrica y de carbono. Entonces, la conciencia que tenemos desde el diseño gráfico sustentable va a ser en relación al tipo de publicidad o al tipo de mercancía que tengamos. Por ejemplo, si nosotros tenemos cierto tipo de test orgánicos donde se utiliza la envoltura reciclada, o podemos tener también cierto tipo de eslogan que tengamos, por ejemplo, en los papeles higiénicos. Vemos que si lo tenemos lleno, está lleno lo que es la parte de Sudamérica y cada vez que le vamos bajando al papel, vamos viendo que vamos acortando lo que es la reducción de cada porcentaje de Sudamérica. Otros factores que podemos ver desde el diseño gráfico es el tipo de ciertos factores de utensilios que utilizamos. Por ejemplo, que no dañen el factor ambiental, cierto tipo de cajas que se puedan utilizar, estrategias para utilizar esas cajas, de qué material son, si son de un material orgánico o no es un material orgánico, el tipo de diseño que tengan, si va a utilizar lo que es una cierta cantidad o menos cantidad para lo que se desee, e incluso libretas que tengan que ver con cierto tipo de empastado. Entonces, el diseño gráfico sostenible tiene mucho que ver con la relación de que creemos conciencia de todas las actividades que realizamos, todos los servicios y todo lo que consumimos a través de la vida diaria. Entonces, es un factor muy, muy importante desde el punto de vista de sus carreras y que está en la actualidad porque si ustedes tienen este tipo de eslogan, pues obviamente hay una mayor publicidad, un mayor marketing y también hay una reducción en la huella hidrológica y en la huella de carbono. ¿Sale? Muchas gracias, chicos.
Eso sería todo.